Este, Vamos a comenzar con el video de hoy, eh, haciendo un recordatorio de lo que vimos la última vez. Nos habíamos quedado en cómo habíamos definido la integral inferior y cómo habíamos definido la integral superior. Y habíamos dicho que, como las funciones que nos tomamos son acotadas, siempre va a existir la integral inferior y siempre va a existir la integral superior, ¿no? Entonces, este, pues pues igual que en cálculo 2, uno pensaría que lo que significa que una función es integrable es que tanto la integral inferior sea igual a la integral superior, ¿no? Ahora, nosotros ya sabemos que, de hecho, desde una variable, que existen funciones que no cumplen que su integral inferior sea igual a la integral superior, ¿no? Entonces, em, para este tipo, es la función de Dirichlet. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo que sea, pues, por lo menos en dos variables, pero básicamente se basa en el mismo ejemplo de Dirichlet, ¿no? Entonces, em, pues vamos a ver el ejemplo. Bueno, entonces, pues vamos al ejemplo. Ejemplo. Entonces, sea f definida, sea f definida en el rectángulo 0,1, cruz 0,1, AR, definida como, vamos a hacer f de xy, va a ser igual a 1 si alguna de las coordenadas es racional, ajá, y va a ser 0 si ambas coordenadas, este, si ambas coordenadas son racionales, ¿vale? No, si ambas coordenadas, más bien, no son racionales, ¿no? O sea, son irracionales. Entonces, es muy fácil a ver que aquí la integral inferior es diferente que la integral superior, ¿no? Entonces, para eso vamos a analicemos, ¿no? Las sumas superiores e inferiores, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues voy a decir, bueno, sea pi una partición de, vamos a ponerlo de 0,1 cruz 0,1, ¿no? Entonces, consideremos los R1 hasta RK subrectángulos inducidos por pi, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve la suma inferior. Bueno, la suma inferior de f con respecto a pi, pues es la suma desde que k es igual con 1, desde que i, ¿no? La suma desde que i es igual con 1 hasta acá de mi por la medida de ri, ¿no? En este caso, nada más hay que ver, bueno, mi es el ínfimo de la función tal que x está en RK, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí la cosa es que, bueno, RK, pues es un intervalo, ¿no? A final de cuentas, te voy a decir muy fácil, ¿no? Entonces, el RK es un intervalo, y entonces, por la densidad de los rasgos, bueno, si quieren lo escribimos así con lujo de detalle, ¿no? A ver. Entonces, podemos decir, bueno, eh, esto es para K, que pertenece para I, ¿no? A ver, espérenme aquí. Sí. Y este también de acá es sí, ¿no? Vamos a hacerlo a lujo de detalle, ¿no? Entonces, que X que pertenece a RI, y para I
que va desde 1 hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, para que pueda decir, bueno, sea acá, que pertenece desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, bueno, RI es un rectángulo, ¿no? Entonces, el RK, ¿no? Porque ya estamos fijando, bueno, otra vez, pero tengo que tomar, perdón, tengo que tomar un índice diferente, ¿no? Entonces es J, que pertenece de 1 hasta acá. Y aquí el RJ, ¿no? Entonces, el RJ pues tiene que ser de la forma A, vas a ponerle AJ1, BJ1, cruz AJ2, BJ2, ¿no? Entonces, por ahí es un rectangulillo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, simplemente por la densidad de Q. Déjame ver, ¿dónde mandé a hacer? Mandé, a ver, déjame ver. Mandé a uno si era, ¿cómo se dice? Si eran los dos racionales, ¿no? Entonces lo que me va a interesar, como es el ínfimo, entonces me va a interesar por la densidad de I. Existe un punto, vamos a ponerle que tenga coordenadas, es que aquí me estoy metiendo en problemas con los índices. Déjenme pensar cómo le ponemos. Vamos a ponerle I, tengo que ponerle subíndices. Entonces va a ser, estoy pensando cómo ponerle PR. Vamos a tomar R, que no lo hemos usado para nada. Entonces que sea R, RJ. Déjenme pensar, va a haber un punto para cada J rectángulo, entonces me basta que sea así, ¿no? Entonces RJ, mejor, bueno, S, para que la R sea para los racionales, ¿no? Entonces, aquí le vas a poner S, SJ. Igual mejor hubiese sido tomarnos I, pero ya lo estamos ocupando, ¿no? Entonces aquí sería CJ2, ¿no? Que pertenece a los irracionales, ¿no? O sea que cada una de esas entradas de racional intersección el RJ, ¿no? ¿Sale? No sé si así queda más explícito. No, prefiero, la verdad es que prefiero, digo, si ya lo pusimos de esta manera, prefiero decir que existe un SJ1 que pertenece a AJ1, BJ1, intersección I, ¿no? O sea, un irracional en este intervalo cerrado. Mejor así, para que, o sea, como que estoy diciendo, acuérdense que la medida de estos rectángulos es, o sea, si este intervalo cerrado fuera solamente un punto, entonces, pues a lo mejor no, pero acuérdense que la medida de estos es positiva, ¿no? Entonces, al hacer la medida de estos positiva, forzosamente el AJ1 es menor que el BJ1, ¿no? Entonces, podemos considerar el abiertito, ¿no? El AJ1, BJ1. Ese es un abierto no vacío y por la densidad de I, pues tiene que haber un irracional entre cualquiera dos números de reales, ¿no? Que es lo que estoy tratando de poner. Aquí se me está complicando un poco nada más por la notación, ¿no? Y el otro es el CJ2, que pertenece a AJ2, BJ2, intersección I, ¿no? Entonces, el punto que construimos, en este caso el punto CJ1, CJ2, pues este es un punto que va a pertenecer al rectángulo porque la primera entrada pertenece al conjunto, que es el primer conjunto de producto, y el segundo punto pertenece a la segunda entrada del conjunto, entonces esto pertenece a RJ, intersección I, ¿sale? Es decir, en este rectángulo J puedo encontrar un punto que tenga dos coordenadas racionales, ¿no? Luego, si yo evalúo la función en el SJ', SJ2, esta vale 0, ¿no? Según la definición que tenemos acá, ¿sale? Y la función solo tiene dos sopas, o vale 0 o vales 1, ¿no?
Entonces, como vale 0, entonces aquí lo que podemos concluir es que el ínfimo de la función tomado x en el RJ, pues este debe de ser 0, ¿no? Pero eso fue para toda J, ¿no? O sea, yo me tomé un J y demostré esto. Entonces, para toda J que pertenece desde 1 hasta acá, entonces lo que pude demostrar es que el MI, ¿no? El MJ, déjenme pensar. No, sí, el MI, porque, a ver, pero entonces por aquí ocupé un J, ¿ya ven? ¿Ya ven? Hubiéramos ocupado I, ya ven, aquí en esta parte. Pero no importa. O sea, el chiste es que si le pongo J o le pongo I, lo que demostré es que el MI es 0 para toda I que pertenece desde 1 hasta acá, ¿no? ¿Sale? Déjenme ver. Nada más aquí dejen arreglo porque aquí ya. Bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, lo que pusimos arriba es. Eso estaba bien. Para toda J que pertenece de 1 hasta acá. Y entonces pasa esto, ¿no? Sí, aquí la única cuestión es que demostré que este ínfimo es 0 para toda J, pero realmente el índice, pues es un índice, ¿no? No tiene. No pasa nada, ¿vale? Entonces, análogamente, digo, esa parte ya la hacen ustedes, como ven, es más fácil decirlo. Se puede probar que el MI es 1, ¿no? Para toda I que pertenece de 1 hasta acá. ¿Por qué? Como les digo, es más fácil decirlo que escribirlo, porque escribirlo tienes que nombrar bien las cosas, ¿no? Pero, ¿por qué el MI es 1? Pues porque si aquí yo pude construir un punto que tenía coordenadas irracionales, pues también voy a poder construir un punto que tenga coordenadas racionales, ¿no? Y ese punto que va a estar en el RI, ¿no? Pues va en la función va a valer 1. Entonces eso va a obligar a que el supremo sobre el rectángulo RI, pues tenga que ser 1, ¿no? Entonces, simplemente ese MI vale 1 porque dado un rectángulo no degenerado, puedo construir un punto de coordenadas racionales dentro de ese rectángulo, ¿no? De hecho, hasta aquí te dice en la función con que 1 sea racional, ¿no? Entonces, hasta más fácil que ¿no? Pero está un poquito más fácil de decirlo, si se dan cuenta, para demostrar pues, que este ínfimo es 0, pues nada más hay que escribir un poquito, ¿no? Pero también no es difícil ver eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que demostramos es, en resumen, ¿no? El MI chica es 0 y el MI grandota es 1, ¿no? Entonces, había yo calculado la suma inferior, pero la vuelvo a poner porque pues ya quedó muy arriba. Entonces, la suma inferior de F con respecto a pi es la suma desde que I es igual con 1 hasta acá de MI por la medida de RI, ¿no? Pero esto va a ser la suma desde que K es igual con 1 hasta acá de 0 multiplicado por la medida de RI, ¿no? Entonces estoy sumando puros ceros, ¿no? Entonces esto es 0. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, para toda, bueno, ahorita vamos a hacer la otra para ya ponerlo todo en un solo renglón. Y si calculo la suma superior, ¿no? La suma superior de Fpi, pues esto me va a quedar la suma desde que I es igual con 1 hasta acá de MI mayúscula multiplicada por la medida del RI, y esto va a ser la suma desde que K es igual con 1 hasta acá de 1 multiplicado por la medida de RI, ¿sabe? Entonces esto es la suma desde que K es igual con 1 hasta acá de la medida del RI. Pero acuérdense que los RIs son los subrectángulos inducidos, entonces la suma de todas estas medidas, pues es la medida del rectángulo original, ¿no? ¿Que cuánto vale la medida del rectángulo original? Acuérdense que el rectángulo original era 0,1,01, entonces según nuestra definición de medida, la medida de ese rectángulo es 1 menos 0 por 1 menos 0, y esa medida vale 1, ¿no? Entonces la conclusión es que para toda pi partición, ¿no? Del rectángulo 0,1 cruz 0,1, entonces lo que va a suceder es que la suma inferior de f con respecto a pi siempre vale 0 y la suma superior de f con respecto a pi pues siempre vale 1. Eso fue lo que demostramos, ¿no? Y entonces, eso lo que dice es que si nos fijamos en el supremo de todos, del conjunto que solo tiene al 0, pues entonces ese supremo debe de ser 0, ¿no? Entonces aquí la integral inferior de r con respecto a f, pues debe ser 0 porque es el supremo de todos estos, ¿no?
Y la integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores, pero sería el ínfimo de un conjunto que solo tiene un valor, que en este caso es 1, y entonces la integral superior de R con respecto a F, pues es 1, ¿no? Y entonces, en conclusión, la integral inferior es diferente de la integral superior, ¿no? Y entonces digo, bueno, este realmente, pues no tiene mucho chiste, es un ejemplo que se hereda del ejemplo de Dirichlet, cuando nosotros vimos que en cálculo de una variable, no todas las funciones son integrables, ¿no? Y entonces este ejemplo es como Dirichlet, pero en dos variables, ¿no? A final de cuentas. Entonces, bueno, no he dicho que una función sea integrable, sino más bien acuérdense, definimos la integral inferior, la integral superior. Para funciones acotadas sobre rectángulos siempre van a existir estos entes, pero la cosa es, bueno, si me estoy, acuérdense que a final de cuentas es, si me estoy aproximando a una sábana por abajo, por, por volúmenes, ¿no? De prismas, ¿no? Me estoy aproximando por arriba, ¿no? Entonces como que deberíamos, este número va a decrecer y este número va a subir, y como que lo que se quede intermedio, el límite hacia abajo de aquí y el de acá, pues ese debería ser la integral, ¿no? Entonces como que ser integrable significaría que este valor de la integral inferior pues fuera igual a este valor de la integral superior, ¿no? Entonces la primera pregunta cuando uno define la integral inferior y la integral superior es si siempre son iguales, ¿no? Entonces en este caso ya definimos qué son estos entes y simplemente ya vimos que no siempre son iguales, ¿no? A veces puede ser que no, que la integral inferior sea diferente a la integral superior y se sigue de este ejemplo, ¿no? Entonces ya un poco como lo que tenemos ya, o que debe ser más o menos claro, es la definición de integrabilidad, ¿no? Entonces, definición. Entonces, sea f una función definida sobre un rectángulo, su conjunto de Rn a R, ajá, acotada sobre el rectángulo R. Entonces ahí vamos. Decimos que f es Riemann integrable. Luego ya veremos que cuando aquí nos vamos a tomar sumas inferiores, pero también cuando tomas sumas de Riemann, por eso el nombre de Riemann integrable, coincide, ¿no? Pero eso, para ver eso se necesita ver más cosas, ¿no? O simplemente integrable sobre R si se tiene que lo que dijimos, ¿no? Que la integral inferior es igual, bueno, bueno, sí, es igual a la integral superior, ¿no? ¿Vale? Bueno, equivalentemente lo puedo expresar así fácilmente. Si la integral superior es igual a la integral inferior, ¿no? Entonces, en este caso, a este número lo denotaré, o sea, a ver, este número lo llamaremos la integral de f. Y, y se denotará, no, dará simplemente como la integral sobre R de f, ¿no? Si quieren aquí le puedo poner un azulito, ¿no? A esta parte. Digo, o sea, en el caso de que sean iguales, pues da igual cuál poner, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es la definición de ser integrable, ¿no? Y ya vimos que no en todos los casos eh, va a resultar ser que las funciones sean integrables, ¿no? Por lo menos en esta función de dos variables, ¿no? Y la que ya conocíamos de cálculo 1, pues ya vimos que eso
no necesariamente pasa, ¿no? Entonces, ahora les voy a dar un choro, ¿no? Acuérdense que cuando uno quiere demostrar que una función es integrable, pues difícilmente va a calcular la integral superior y la integral inferior, porque pues imagínense, o sea, te tienes que agarrar una partición y luego tienes que calcular su suma inferior y luego tienes que calcular suma superior y luego tienes que ver quién es el supremo de las inferiores y quién es el supremo de las, a ver, quién es el supremo de las inferiores y quién es el ínfimo de las superiores. Es como que si lo quieres calcular así a pata, pues como que va a ser en general, la definición está padre, ¿no? Pero en realidad es muy complicado demostrar la, la integrabilidad de una función con respecto a la definición, ¿sale? Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, los que llevaron cálculo 1 con nosotros, igual cuando hablábamos de supremos e ínfimos, había teoremas sobre supremos que eran muy importantes, ¿no? Y teoremas sobre ínfimos que era bien importante, ¿no? Que era un número es el supremo, ¿no? Si para toda epsilon mayor que 0, si al supremo le restan esa cantidad, existe un elemento del conjunto que lo supera, ¿no? Entonces, igualmente, ver que algo es integrable o no es integrable, lo que usualmente se ocupa es un teorema que usa epsilons, ¿no? La verdad, hagan memoria, no sé si todo el mundo se acuerde, pero hay un teorema que habla sobre la integralidad de la función y que habla de epsilons, ¿no? Entonces, realmente cuando uno quiere demostrar que algo es integrable o no integrable, lo más fácil es usar ese teorema de epsilons, ¿no? Para algunos ya se estarán acordando, ah, sí, ya me acordé qué teorema era. Algunos otros, pues, a lo mejor no, pero este teorema es bien importante en el sentido de que justamente matemáticamente si uno quiere demostrar que algo es integrable, rara vez se va a ir a la definición y casi siempre va a tratar de usar este teorema que vamos a poner a continuación, que es súper importante, ¿no? Entonces, sea F definida sobre un rectángulo subconjunto de Rn a R, ajá, acotada sobre el rectángulo R, eh, F es integrable sobre R, sí, solo sí, para toda epsilon mayor que 0, existe una partición del rectángulo, ajá, tal que si ustedes calculan la suma superior de f con respecto a la partición y le restan la suma inferior de f con respecto a la partición, esto es menor que epsilon, ¿vale? Entonces, si de alguna manera y de forma de interpretación lo que me dice es, si yo puedo hacer, si yo calculo una suma superior y una suma inferior y la resto, y esa diferencia cada vez es más pequeña, pues entonces realmente sí me estoy aproximando a un número y realmente mi función sí es integral, ¿sale? Entonces, este es un teorema que pues realmente es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendaría? Bueno, si se acuerdan nada, si no se acuerdan, les recomendaría que vieran la versión de cálculo 2 y vieran que es un teorema casi idéntico, ¿no? Yo creo que si entendían el teorema de cálculo 2, no deberían de tener ningún problema por entender esta versión, ¿no? De cálculo 4, ¿no? ¿Qué sería lo único que cambiaría? Bueno, aquí sería un intervalo cerrado, ¿no? Y nada más, ¿no? En vez de poner R, pongan intervalo AB y es lo mismo, ¿sale? Entonces procedamos a la demostración, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que debe ser muy parecida a la demostración de cálculo 2, ¿no? Prueba. Vamos a hacer primero la implicación hacia este lado, ¿no? Y entonces para eso vamos a decir, bueno, sea epsilon mayor que 0, ¿de acuerdo? Ahora, eh, aquí estoy sobre el supuesto, acuérdense, estoy sobre el supuesto de que es integrable, ¿no?
Entonces, ¿de qué me voy a aprovechar? Yo sé, fíjense, si es integral, yo sé que la inferior es igual a la superior, ¿no? Y este es un ínfimo y este es un supremo. Perdón, este es el integral inferior. Este es un supremo y este es un ínfimo, ¿no? Lo dije al revés. Entonces, este supremo, que es la integral, está muy cerca, ¿no? De estos. Este ínfimo está muy cerca de estos, ¿no? Entonces, y bueno, y esto es un valor que es la integral, ¿no? Son el mismo. Entonces, si este, que es el mismo que este, está cerca de este y de este, pues estos dos deberían estar muy cerca, ¿no? Que eso es lo que vamos a tratar de decir. ¿Y cómo se traduce decir que algo está cerca del supremo no o del ínfimo no? Pues con la definición de épsilons de supremos. Bueno, no definición, sino con el teorema más popular de supremos e ínfimos, ¿no? Que vimos en cálculo 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es dividirlo entre dos épsilons, porque una se la voy a aplicar al supremo y otra se la voy a aplicar al ínfimo, ¿no? Entonces, para épsilon entre 2 mayor que 0, este se lo vamos a aplicar al supremo, ¿no? Vamos a ponerle aquí, para ponerlo un poquito más explícito y no perder, vamos a poner, si alfa, ¿no? Es el supremo de las sumas inferiores de f con respecto a pi, tal que pi es una partición de R, ¿de acuerdo? Una partición del rectángulo. Entonces, debe de existir un elemento de este conjunto, que existir un elemento de este conjunto es tanto como decir que existe una partición, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a ponerle que existe una pi, ¿cómo le llamaremos? Pi más, vamos a llamarle pi más, nada más para que no, no confundamos ninguna notación. Entonces existe pi más partición, ¿no? De R, tal que si al supremo yo le resto epsilon entre 2, este elemento que viene de pi más, o sea, la suma inferior de f de pi más, debe de superar forzosamente esa cantidad, ¿no? ¿Sale? Y lo mismo voy a hacer con la otra mitad de la epsilon, pero aplicado al ínfimo. Entonces, para epsilon entre 2, si beta es igual al ínfimo de las sumas superiores de f con respecto a pi, tal que pi es una partición del rectángulo, entonces debe existir un pi, y vamos a llamarle asterisco así, partición de R, tal que, aquí ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa al revés, aquí si al ínfimo yo le sumo una cantidad positiva, entonces debe haber un elemento que es menor, ¿no? Que en este caso va a ser ese de f de pi asterisco, ¿vale? Entonces, lo único que estoy diciendo es, por aquí está el valor de mi integral, ¿no? ¿Sale? Que de hecho este ínfimo y este alfa y beta son iguales porque estamos pensando que la función es integrable. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me muevo tantito para acá, ¿no? Y entonces voy a encontrar un elemento de la suma inferior que da por acá, ¿no? Y luego me muevo para acá, encuentro uno que se va por aquí. Entonces, todo este intervalo, cualquier punto que está en este intervalo está lo más épsilon de distancia. Pues estos dos están épsilon de distancia, ¿no? Entonces, deberían de estar cerca. El problema aquí es que todavía tengo un problema en el sentido de que no, ¿cómo podría decir? Bueno, ahorita vemos si tenemos un problema o no, pero más o menos ya por el dibujito, como que dice, debería ser claro que vamos correctamente, ¿vale? Entonces, estoy pensando, a ver, ese abajo y ese arriba ya están muy cerca, ya están cerca como quiero, ¿no? Por el dibujo se ve. Ahora, el único detalle que sí, ya pensándolo 2 segundos, podemos ver es que aquí me habla de una partición que es la misma, ¿no? Y en este caso aquí estaría demostrando que el valor de una partición menos el valor de esta, o sea, que como que cambia, es menor que epsilon, ¿no? El problema es que aquí tengo particiones diferentes. Pero eso es muy fácil porque si estos ya están cerca, pues si yo me tomo un refinamiento, estos van a estar aún más cerca, ¿no? Entonces, y ya sabemos cómo tomar refinamientos, ¿no? Entonces me fijo en pi igual
a pi más unión pi estrella, o sea, la partición que refina tanto a pi más como pi estrella, ¿no? Y entonces vamos a recordar qué es lo que pasa, ¿no? Que con la suma, pues, acuérdense, alfa menor que epsilon sobre 2 menor que s f pi es lo que teníamos arriba. ¿Qué pasa cuando refinas con la inferior? Pues la inferior se hace más grande, ¿se acuerdan? Entonces vamos a tener esta cualidad, ¿vale? Y voy a escribir ahora la otra, ¿no? La que está aquí. ¿Qué pasa con la suma superior cuando refinas? Pues se hace más chica, ¿no? Entonces S de F pi debe ser inferior, ¿no? A S de F pi estrella, y esto debe ser menor que beta más epsilon sobre 2, ¿no? Acuérdense que como F es integrable, ¿no? En este caso estamos pensando que alfa es igual a beta, ¿no? Porque de hecho alfa, pues acuérdense que es la integral, general, la integral inferior, y beta es la integral superior, ¿no? Entonces, fíjense lo que estamos, de hecho, voy a sustituir, en vez de poner alfa y beta, voy a poner la integral, ¿no? Para que sea como más, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense. Bueno, primero voy a poner las fórmulas más reducidas para que tomemos la parte que nos interesa, donde la parte que nos interesa simplemente va a ser esta, y aquí la otra que nos va a interesar es f de f pi menor o igual a beta más epsilon sobre 2, ¿no? Que es la que me importa. Y aquí estos son menores estrictos, ¿no? Aquí está. Ahora, voy a sustituir alfa y beta por el valor de la integral, ¿sale? Porque estoy suponiendo que voy a poner aquí la integral de r de f menos epsilon sobre 2 menor que s de f pi. Y la otra la voy a multiplicar por un menos, ¿sale? Entonces me va a quedar, déjenme ver si la multiplico por un menos, me va a quedar menos la integral de r de f menos epsilon sobre 2 menor que menos s. Y a ver, no, espérenme, estoy haciéndolo al revés. Más bien la de arriba la voy a multiplicar por un menos, ¿sale? Porque la de arriba es la inferior. Entonces me va a quedar menos menos la suma inferior de f de pi va a ser menor que epsilon medios menos alfa, pero en vez de poner menos alfa voy a poner menos la integral de r de f. Y la otra la voy a dejar igual, pero nada más voy a sustituir beta y voy a poner la integral de r de f, y aquí voy a poner epsilon medios, ¿no? Entonces, de tal manera que si yo sumo estas dos, estarán de acuerdo que se me va a cancelar este con este. Y me va a quedar entonces que la suma superior de f de pi menos la suma inferior de f de pi, esto va a ser menor que epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que hicimos? Pudimos definir una partición, ¿no? De tal manera que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que si bajo el supuesto de que la función fuera integrable, entonces podemos dar una partición del rectángulo de tal manera que la suma superior menos la inferior, pues dista en menos que epsilon, ¿no? Entonces, ya acabamos, ¿no? En esa parte. Ahora, el regreso, pues es suponer este rollo, ¿no? Que para toda pi partición, no sé qué. Entonces, vamos a hacer el regreso, ¿no? Entonces, en el regreso, vamos a poner, supongamos que para toda epsilon mayor que 0, existe pi una partición de R tal que la suma superior de f de pi menos la suma inferior de f de pi dista el menos que epsilon, ¿no? Eso estoy pensando cómo lo podríamos demostrar. Creo que es sencillo, ¿no? Dejen de pensar un momento. Quiero demostrar que la integral inferior es igual a la integral superior, ¿no? Entonces, estoy pensando. A ver, la integral inferior, vamos a ponerle aquí ya empezamos. Entonces, la integral inferior de f sobre r es el... es que primero tengo que ver
tengo que ver algunas cosillas, pero sí, innegablemente que ya sé para dónde vamos, ¿vale? Entonces, déjenme pensar. A ver, se acordarán que si yo voy a poner la integral inferior es el supremo, perdónenme, aquí. Voy a poner aquí el supremo. Bueno, a ver, es que ya sé qué es lo que quiero decir, pero estoy pensando cómo decírselos. Acuérdense que ya vimos, ¿no? Ya la habíamos visto, que si yo calculaba la suma superior de f de una partición, ¿no? Esto siempre, la inferior, nada más que aquí puse la superior, pero inferior. Si yo calculaba la suma inferior de f de pi, esta siempre iba a ser menor, ¿no? Que cualquier suma superior, ¿no? Esto lo vimos en alguna proposición pasada, ¿sale? Eso quiere decir que cualquier partición que yo me tome es cota superior de este conjunto. ¿Están de acuerdo? Si este lo varío y esta la dejo fija, entonces este conjunto está acotado siempre por cualquier suma superior. Ajá. Entonces esto lo que les dice, fíjense, esto de hecho se vale para toda pi y pi estrella particiones. Eso lo demostramos. ¿Por qué digo eso? Porque lo que quiero decir es, esto lo que implica es que el supremo de las sumas inferiores de f de pi variando pi en el conjunto de todas las particiones, este tiene que ser, como es el supremo es la menor de las cotas inferiores, entonces tiene que ser menor que ese de f pi estrella, pero pi estrella varía en todas las particiones. O sea, para cualquier partición, siempre este supremo tiene que ser más chico que esta cantidad de x, ¿no? Entonces, si yo regreso esto lo que me está diciendo es que la integral inferior en el rectángulo de f siempre es menor o igual a s de f de pi estrella para toda partición del rectángulo, ¿no? Pero ahora, este número es una cota inferior de este conjunto. Ajá. Entonces el ínfimo tiene que ser, en este caso, más grande porque es la mayor de las cotas inferiores. Entonces el ínfimo de esto tiene que pasar, ¿no? El ínfimo tiene que ser más grande que esa cota inferior, ¿no? ¿Sale? Y entonces esto lo que nos dice es que la integral inferior, digo, esto no lo hayamos dicho, pero eso se cumple. La integral inferior siempre es menor o igual a la integral superior. ¿De acuerdo? Que eso es lo que quería decir en un principio. ¿Por qué? ¿Por qué quería decir eso? Porque la integral, o sea, estos números son aproximaciones, ¿no? Y aproximación está muy cerca. Entonces la integral, estos todavía están más pegados, ¿no? Entonces como que me lo pude haber aventado así, haber dicho aquí, bueno, sabemos que la integral inferior siempre es menor o igual a la integral superior. Pero entonces, si yo quiero, y lo voy a poner si quieren con otro color, ¿no? Si yo quiero probar que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f, es lo mismo que, no sé si recuerden, demostrar que para toda epsilon mayor que 0, entonces el valor absoluto de la integral, vamos a ponerle aquí superior, la integral superior de R de f menos la integral inferior de R de f es más chico que epsilon, ¿no? Pero como incluso sabemos que este siempre es más grande, pues entonces ni siquiera necesito las barras, ¿no? Basta demostrar que esta diferencia es menor que epsilon y ya demostré que son iguales, ¿sale? Entonces lo que vamos a demostrar justamente es que para toda epsilon mayor que 0, la integral superior menos la integral inferior es menor que epsilon, ¿no? Si demostramos eso, entonces ya son iguales y por lo tanto la función es integrable. Entonces vamos a cambiar el color para que sepa que ya regresamos. Entonces sea epsilon mayor que 0. Entonces por la hipótesis existe pi una partición de R tal que la suma superior, ¿no?, de f con respecto a pi
menos la suma inferior de f con respecto a pi, esto es menor que... Pero esto, si lo vieran en un dibujo, se dan cuenta que está bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, aquí puede estar, esta es la suma inferior, esta es la suma inferior y esta es la suma superior, ¿no? Entonces, esto es menor que epsilon, ¿no? Supongamos que epsilon, pues es todo esto. Ahora, esta es la suma inferior. ¿En dónde está la integral inferior? Pues la integral inferior está más hacia la derecha, ¿no? ¿Y en dónde está la integral superior? Pues está más hacia acá. Entonces, si estos dos puntos ya son más chicos que epsilon, pues estos dos puntos que están aquí, pues todavía son más chicos, ¿no? Entonces sí se ha de cumplir que la integral superior menos la inferior, pues ya está muy cerca, ¿no? Están como aplastados, ¿no? Por la inferior y la superior, ¿no? De las sumas. Entonces, eso que dije simplemente lo voy a escribir con desigualdades, ¿no? Entonces, ahí les va. La más chica de todas es la integral, es la suma inferior de f de pi, ¿no? Y esta porque, acuérdense que la integral inferior es un supremo, pues es el supremo más grande, entonces este sería menos r de f. Ajá. Y la otra que quiero escribir es la que tiene que ver con la superior, entonces la integral superior en este caso siempre es más chica porque es un ínfimo a la suma superior de f de pi, ¿vale? Entonces ya nada más multiplico esta por un negativo, ¿no? La que está acá. Entonces, si la multiplico por un negativo, si quieren, nada más la multiplico y cambiamos para este lado, ¿no? Entonces, si la sumo, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, del lado de los menores está y está ¿no? Entonces voy a escribir, bueno, entonces esto implica que, ay, pero otra vez lo volví a hacer al revés. A ver, no, a ver, espérame. Esta estaba bien. O sea, me refiero a que la que teníamos que multiplicar por el menos era la otra. Entonces aquí este es menos, y este se va a convertir en un mayor igual, ¿no? Este de aquí. Ahí está. Entonces ahora sí, si yo sumo los chiquitos, entonces van a ser esta y esta, ¿no? Y entonces me va a quedar que la integral superior menos la integral inferior es más chica, y ahora voy a poner la suma superior de f de pi menos la suma superior menos la suma inferior. Entonces, bueno, pues esta ya sabíamos que era menor que epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, la integral superior de f menos la integral superior, inferior de r de f, pues esto es menor que epsilon, ¿no? Que eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Por lo tanto, para toda epsilon mayor que 0, la integral superior de f menos la integral inferior de f es menor que epsilon, por lo tanto, pues no le queda de otra más que ser los mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues f es integrable sobre r, ¿no? Y aquí termina la demostración de este teorema, ¿no? Y como les digo, este teorema pues es bien importante o era muy importante, ¿no? En cálculo 2, ¿no? Pues este teorema, con este teorema se demostraban, pues, era como una herramienta más útil para demostrar integrabilidad que simplemente irnos por la definición, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, lo que seguiría es, bueno, decir, ya sé la definición de integrabilidad. Ya tengo un criterio para poder definir si algo es integrable o no es integrable, ¿no? Entonces, ahora lo que tendría que seguir o el camino más lógico que uno tendría que seguir es decir, bueno, ¿qué más funciones son integrables, no? De hecho, no hemos dicho ninguna porque dimos la de Dirichlet en dos variables. Bueno, al menos las de una variable, pues ya sabemos que hay un chingo de funciones que son integrables, ¿no? Pero de dos variables solamente hemos visto una y esa ni siquiera es integrable, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que la integral se comporta bien
Y bueno, lo que uno esperaría, pues es justamente lo que voy a decir ahorita, que es el teorema que dice, bueno, sea f una función definida sobre un rectángulo, su conjunto de Rn a R, ¿no? Continua sobre R, sobre el rectángulo R. Entonces, lo que va a suceder es que f es integrable. ¿Sale? Y eso pues está bien, ¿no? Porque dices, bueno, ya sé que al menos las funciones continuas pues iban a ser integrables, ¿no? Entonces, todas las funciones continuas de n variables pues ya van a ser integrables y eso pues ya nos tranquiliza o nos debería de tranquilizar un poco en decir, bueno, pues si se ven como como superficies, ¿no? Así como las que dibujamos en en el primer video cuando vimos a lo que queríamos tirarle, ¿no? Al volumen que estaba por debajo de esa superficie. Pues bueno, decimos, bueno, la idea que tenemos es buena porque al menos ese tipo de problemas, ¿no? De dibujos, pues sí los voy a poder aproximar con un volumen, ¿no? Y todo va a funcionar como tiene que funcionar, ¿vale? Eh, para esto necesito, no sé si se acuerden, y voy a tratar cuando vimos en cálculo 2 tuvimos algunos problemas cuando quisimos demostrar esto, ¿no? Eh, si recordarán, o sea, cuando nos metimos en el tema este de que si f era continua y no sé qué, y entonces f era integrable, después de eso lo que hicimos no fue demostrar esto, sino como lo que hicimos fue decir, eh, si f es continua, ¿qué significa que f sea uniformemente continua, ¿no? Ahí vimos algunas cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Entonces, necesito usar dos teoremas de cálculo 3 y voy a revisar si los tenemos, ¿no? Uno de ellos, bueno, si los vimos, uno de ellos es que si tú tienes una función de... bueno, a ver, la primera cosa es decir, los rectángulos son conjuntos, vamos a poner si quieren, antes de esto, bueno, voy a ponerle aquí, entonces, antes de proceder a la demostración, fíjense, un rectángulo es un conjunto, ¿están de acuerdo conmigo? Que es cerrado y acotado. ¿Sale? Acotado es muy fácil. ¿Por qué? Porque acuérdense que algo sea acotado es que lo puedes meter dentro de una bola, ¿no? Entonces, eso no debería de tener mayor problema. Tómense la diagonal de ese rectángulo, ¿no? Bueno, pero sí tendría más o menos que saber dónde está parado, pero no importa, porque si su rectángulo está por el espacio por ahí, se pueden tomar este vértice, se toman esta distancia, luego tómense su diagonal, tómense un épsilon mayor que esta parte más la diagonal y entonces ya un rectángulo en Rn está acotado. O sea, realmente ese es muy fácil. La otra es que para ver qué cerrado, pues pueden ver que su complemento es abierto, pues está medio complicado, pero también podrían ocupar un argumento como decir producto de cerrados es un cerrado. Y ya, ocupan el hecho de que el intervalo AB es cerrado y como es producto de cerrados, es cerrado. Eso siempre se vale, ¿sale? Bueno, no sé si lo probaron en cálculo 3 que producto de cerrados es cerrado, pero se puede mostrar, ¿sale? Entonces, eh, a final de cuentas, un rectángulo es un conjunto que es cerrado y acotado, es decir, un rectángulo es un conjunto por Heine-Borel, que es un conjunto compacto, ¿vale? Entonces, hay unos teoremas importantes que tengo que saber, ¿no? Aquí. Simplemente que hable sobre los conjuntos que son compactos, ¿no? Entonces, necesito dos teoremas. Uno que diga algo así como que si una función está definida sobre un compacto,
una función definida en un conjunto compacto en Rn a R continua, entonces debe alcanzar su máximo y su mínimo. Ese es uno que necesito. Y el otro que necesito es que si tienes una función continua definida sobre un compacto, entonces la función es uniformemente continua. ¿Sale? Cuando estábamos en cálculo 2, tuvimos que demostrar que si una función definida en un intervalo cerrado era continua, entonces era uniformemente continua. Ajá. Ahí tuvimos la suerte y ocupamos la continuidad, ya cuando demostramos el teorema para definir los máximos y los mínimos. Ya hicimos un ajuste por ahí y ya lo sacamos, ¿no? Pero eso de, acuérdense, de uniformemente continua tenía que ver con un teorema de ya igual los pocos que tuvieron clase conmigo, era un teorema que hablaba como de unas mantitas, ¿no? Y que luego ya en cálculo 3 dijimos que eso era la compacidad, ¿no? Que toda cubierta abierta tenga una subcubierta finita. Entonces déjenme ver si, voy a ver el apunte, a ver si de pura casualidad, sí demostramos estos teoremas, ¿no? A ver, yo creo que sí. Bueno, a ver, entonces déjenme ver. Aquí dice algo, compacidad y continuidad uniforme, a ver. Tun, 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 tun. ¿Qué dice? Si eres cerrado y acotado, entonces eres compacto. Compacto, escrito compacto. Aquí está, mira, ya vieron, teorema. Si f de A su conjunto de Rn a R, de hecho a Rm, continua en A, si A es compacto, entonces F es uniformemente continua en A. Este es el primer teorema que vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces, déjenme, voy a tal cual escribir como está, ¿no? Entonces aquí está poner, recordar de cálculo 3. Ese es uno de los teoremas que necesitamos. Entonces, teorema 1 es si F de A, un subconjunto de Rn a Rm es continua y A es compacto, entonces A es uniformemente continua. Entonces eso ya lo tenemos. Ahora necesito buscar algo como que alcanza su máximo y su mínimo, pero eso, a ver, déjame ver aquí. ¿Esto qué es? Esto es Heine-Borel. Bueno, aquí Heine-Borel te dice que cerrado y acotado sí solo si eres compacto, ¿no? Ok, creo que eso me ayuda porque, pero incluso, bueno, Heine-Borel dice que cerrado y acotado entonces implica compacto, pero compacto siempre implica cerrado y acotado, ¿sale? Eso creo que lo vimos antes, déjenme ver. Es que fíjense, este es como cerrado y acotado implica compacto. Voy a abrir el anterior. Aquí. Déjenme ver aquí que dice. Si es continua, entonces la imagen es cerrada y acotada. Entonces, este tampoco me sirve. Dice, si es continua. Aquí lo que dice, este corolario dice que si A es cerrado y acotado, entonces alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? Este corolario. Entonces, déjenme ver aquí. Entonces, cerrado y acotado implican alcanzar máximo y mínimo, ¿no? Y, ¿qué decía que se me olvidó? Ah, pues cerrado y acotado, implican compacto, ¿no? Necesito el otro, el que dice que compacto implica cerrado y acotado, ¿sale? Que no me acuerdo si eso lo demostramos o no lo demostramos. La demostración de Heine-Borel. La imagen continua de compacto es un compacto. Aquí ya nos fuimos a derivada. 25, 24, 23, 22. Esa parte no la probamos, ¿no?
O sea que compacto implica cerrado y acotado. Sí, no, esa parte no la hicimos. Pero es muy fácil. Si quieren, a ver, o sea, o sea, en cálculo 3 vimos que si eres cerrado y acotado, entonces alcanzas tu máximo y tu mínimo. Y vimos que compacto, que cerrado y acotado implica compacto, que ese es como Heine-Borel. Ahora, que compacto implica cerrado y acotado, es muy fácil, se los voy a decir, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver el caso cuando eres acotado. Si no fueras acotado, entonces, ¿están de acuerdo que puedo definir la cubierta abierta de las bolas de radio N, ¿no? Entonces, como no eres acotado, no le voy a poder extraer una subcubierta finita a esa cubierta, porque si yo le pudiese extraer una subcubierta finita a esa cubierta, entonces, pues el conjunto sería acotado porque me tomaría el máximo de los radios, ¿no? Entonces, si el conjunto no es acotado, o sea, para que el conjunto sea compacto necesita ser acotado, porque si no es acotado puedo definir una cubierta abierta que no tenga subcubiertas finitas. Entonces, por ejemplo, así demuestras que todo conjunto compacto tiene que ser acotado necesariamente. Igualmente ver que es cerrado tampoco es complicado, ¿no? Entonces, realmente lo que sí es difícil de demostrar es que si eres cerrado y acotado, entonces eres compacto, ¿no? Entonces, si hacemos una combinación de los teoremas que tenemos, nosotros tenemos que cerrado y acotado implica que alcanzas tu máximo y tu mínimo, y el otro es que compacto sí solo sí cerrado y acotado. Entonces, si juntamos esos dos, entonces el otro teorema que tendríamos que vamos a necesitar para esta demostración, que le voy a poner teorema 2, es que si f es una función de Rn a R continua, eh, continua en A, entonces, f alcanza, bueno, continua en A, y aquí falta, ¿no? Tal que A es compacto. Entonces, f alcanza su máximo y su mínimo, ¿sale? En A. Entonces, como el rectángulo es un compacto, vamos a tener esas dos cosas. Vamos a tener que la función va a ser no solamente continua, sino uniformemente continua, y que además va a alcanzar su máximo y su mínimo en R. Entonces, eso nos va a ayudar, esto azul, y principalmente estos dos teoremas de cálculo 3. Digo, esta es una combinación de teoremas de cálculo 3, porque como tal, te digo que nosotros teníamos que el teorema de Heine-Borel, ¿no? Y el teorema de que cualquier función continua en un cerrado y acotado alcanza su valor máximo y mínimo, ¿no? Entonces, es una combinación de ellos dos. Si quieren que revisemos algo de esto, de esta parte de resultados de cálculo 3, nos avisan y, y revisamos algo de esto, ¿no? Al final, lo único que quiero decir es que estos dos resultados, así como los escribí, son resultados de cálculo 3 y los vamos a ocupar para demostrar que cualquier función continua sobre un rectángulo tiene que ser integrable, ¿va? Entonces, aquí le voy a dejar, piensen en lo que hemos visto, ¿no? Y junten todas sus dudas para que el día martes, pues bombarden de dudas y bombarden de dudas y vamos viendo, ¿no? Así, lo importante es que vayan siguiendo y si nos tenemos que detener un poquito, ahorita lo hacemos, pero váyanlo revisando justamente para que puedan venir pues todas esas preguntas, ¿sale? Entonces, aquí le voy a cerrar por el video de hoy, ¿no?